Dicen que cuando China estornuda, el mundo se resfría. Y esta frase cobró nuevo sentido en medio de la pandemia del coronavirus. Terminó la semana más loca para los mercados, con una caída récord. La realidad es que la economía global ya está en cuarentena. ¿Quiénes son los que pierden y quiénes los que ganan? ¿Cómo afectará a la Argentina? ¿Qué podemos esperar a futuro? El gigante asiático es la segunda economía más grande del mundo y contribuye un 17% al Producto Bruto Interno de todo el planeta. Un montón. Por otro lado, China es el país más poblado del mundo con 1.300 millones de personas. Y para que te hagas una idea, son 40 millones de personas las que están en cuarentena en este momento. Es decir, prácticamente una Argentina entera. Tener a tantos trabajadores y consumidores aislados en ese país que es considerado la fábrica del planeta es un tremendo impacto para el sistema global. ¿Cuáles son los principales rubros que están siendo resentidos por esta crisis del coronavirus? Es conocido, las compañías de cruceros que prácticamente no tienen actividad y muchas van a dejar de ofrecer servicio por lo menos en los próximos 60 días. La industria del turismo significa más del 10% del crecimiento económico global. La Organización Mundial del Turismo calcula que se van a perder entre 30 y 50.000 millones de dólares como consecuencia del coronavirus. El ejemplo más claro es Italia. El quinto país más visitado del mundo obtiene del turismo 1/10 de sus ganancias, al punto de que ya se cancelaron el 90% de las reservas de viajes y hoteles. Solo en cancelaciones de alojamientos ya lleva más de 200 millones de euros en pérdidas. Otro caso son las aerolíneas. Las compañías aéreas, por la suspensión de vuelos y la merma en la cantidad de gente que sube a los aviones, pueden llegar a perder más de 110.000 millones de dólares como consecuencia de la pandemia. España, por ejemplo, prohibió todos los vuelos directos que lleguen desde Italia. Y varias aerolíneas, cruceros y agencias de viaje ofrecen la posibilidad de postergar las reservas o cancelarlas sin pagar ninguna multa. En nuestro país, Aerolíneas Argentinas redujo de 5 a 3 los vuelos a Roma. Este panorama genera pesimismo en los inversores, lo que lleva a dramáticas caídas en los mercados. Primero fue el mercado del petróleo, que anticipó una dramática caída en la demanda como consecuencia de la cuarentena global. Frente a esta crisis, los productores, lejos de ponerse de acuerdo, generaron un conflicto que llevó a que los precios del petróleo tocaran su punto más bajo desde la crisis del Golfo en 1991. Si los inversores ya eran pesimistas, el conflicto del petróleo desató un efecto dominó. También compañías como Disney por el cierre de sus parques temáticos y después empresas de tecnología o deportivas porque ha mermado notoriamente la venta en China, en Europa y seguramente también en los Estados Unidos. El 9 de marzo, conocido como el lunes negro, se desató una caída en todas las bolsas del mundo. Una caída récord que no se veía desde 1987 con Wall Street perdiendo el 10%. Donald Trump decretó la emergencia nacional y se espera una inyección de dólares multimillonaria por parte del gobierno norteamericano para tratar de sostener a una economía que se encamina a una recesión, por lo menos en el primero y en el segundo trimestre. Hay algunos pocos ganadores, por ejemplo, empresas que se especializan en el servicio de streaming, ya sea de videos o servicio médico o también streaming para teleconferencias, junto a los laboratorios que están cerca de encontrar, dicen ellos, una vacuna contra el coronavirus. Ahora, ¿cuánto afecta la crisis del coronavirus a la Argentina? Hubo dos efectos fundamentales. El primero, la suba fuerte del dólar, que es algo que sucedió en todo el mundo porque los inversores buscan el refugio. En la bolsa, el dólar llegó a cotizar a 88 pesos, una suba muy importante respecto a las semanas previas. El riesgo país ha llegado a los 3.000 puntos, el nivel más alto desde 2005, momento en que salimos del default. Las empresas argentinas que cotizan en la bolsa extranjera también sufrieron. YPF, por ejemplo, perdió 28% de su capitalización. Calculan que nuestras exportaciones podrían caer más de 4.000 millones de dólares respecto del año pasado, lo cual produciría una contracción de la economía de más del 1,5%.
Primero, porque China es el principal socio comercial de Argentina, es decir, el país que más productos argentinos compra, entre ellos la soja y la carne bovina. El panorama de incertidumbre mundial también podría retrasar la renegociación de la deuda con los tenedores de bonos argentinos. Cuando todas las inversiones implican un riesgo, ningún inversor quiere arriesgarse a invertir en un país emergente. Alberto Fernández ya había declarado la incapacidad de Argentina para pagar los intereses prometidos, y eso antes de la debacle del COVID-19. ¿Cuánto le puede costar el coronavirus a Argentina? Es muy difícil saberlo. Pero lo cierto es que también dependerá de cuánto se extiende el contagio en Argentina. Y por eso es muy importante tratar de contener el virus. Obviamente esto va a depender de hasta qué punto avance la pandemia y qué van a hacer los países para tratar de suavizar los efectos. China, recordemos que estuvo paralizada, hoy le toca a Italia, España y otros países de Europa, y también Estados Unidos está en un momento crítico. Habrá que ver cómo se va desenvolviendo esto para ver si hay algún atisbo de recuperación, pero ya el primer trimestre y el segundo trimestre van a ser claramente recesivos. Habrá que esperar a que la fábrica del mundo termine de poner sus engranajes en marcha de nuevo. Esperemos que sea rápido por el bien de todos.